Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a este nuevo podcast. Un podcast especial, un poco diferente, que al igual que en la temporada pasada, hicimos un tutorial para aprender Arduino desde cero. Ahora igual, hemos hecho este podcast especial para poder enseñarte mediante un tutorial a cómo aprender el lenguaje de programación de Python desde cero. Y para eso, estoy muy feliz de volverte a haber invitado ChatGPT, que ahora te veo con un outfit diferente porque tienes un fondo ahí como de tutor, justamente adecuándote que el día de hoy vamos a estar hablando a enseñar a básicamente cómo iniciar en Python desde cero. Así que te veo con tu fondito así de maestro para pues indicar que vas a enseñar Python. Pero bueno, felizmente qué bueno volver a tenerte. Te tuvimos una vez hace pocos podcasts donde el objetivo de ese podcast contigo es poder conocerte y ahora felices de volver a contar contigo para este podcast tutorial. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Nuevamente, bienvenido de que estés aquí otra vez, ChatGPT. Hola, es un placer estar nuevamente en el podcast Making Home. Estoy Genial. emocionado de compartir conocimientos y ayudar a la comunidad a aprender Python. Adelante con las preguntas. Perfecto, perfecto. Bueno, finalmente es un podcast, pero también aprovechamos en dar este formato en consultarte, sobre todo en que tú con todo ese know-how que manejas nos puedas explicar y quizás adentrar en saber un poco más cómo podemos ir aprendiendo Python. Y qué mejor que aprovechar y por eso te invité para poder armar todo este tutorial de cómo aprender Python desde cero. Y bueno, iniciemos entonces. Pero para eso quisiera saber por cuál tema tú crees que deberíamos empezar en este podcast para poder hacer justamente todo este tutorial de Python desde cero. ¿Me puedes dar tu comentario si en función a eso ya vamos siguiendo la conversación? ¿Te parece bien? Para comenzar este tutorial de Python desde cero, es importante establecer las bases fundamentales del lenguaje. Sugiero que empecemos por la estructura básica de un programa en Python, explicando cómo escribir y ejecutar código en este lenguaje. También podemos abordar conceptos esenciales como variables, tipos de datos y operadores. De esta manera, los oyentes obtendrán una comprensión sólida de los conceptos básicos antes de profundizar en temas más avanzados. ¿Te parece un buen punto de partida? Sí, en parte me parece muy bien lo que comentas, porque finalmente el punto de partida de conocer todos los fundamentos van a ser esenciales para la programación básica con Python. Así que vamos a considerar mucho lo que has dicho. Asimismo, en el camino no solamente nos vamos a quedar en ese punto de partida, que es la base, sino que vamos a poder hablar de un poco más de temas que ayude a solidificar esas bases a todos los oyentes que quieren, por medio de este podcast, saber cómo pueden aprender Python desde cero y también dándoles algunas buenas prácticas y finalmente a cómo desarrollar proyectos inclusive con Python, que es lo que también enseñamos en Making Home. Así que sí me parece muy buen punto para poder iniciar, pero siempre que nosotros iniciemos, por ejemplo, nuestras enseñanzas en cualquier lenguaje de programación, ya sea Python, Arduino o cualquier plataforma de automatización, Internet de las cosas domóticas, que es lo que enseñamos en la plataforma, siempre tratamos en cada proyecto que enseñamos tratar de inspirarlos. Inclusive hay muchos contenidos gratuitos en la plataforma que tratamos de enseñarles rápidamente sobre el lenguaje de programación, pero sobre todo inspirarlos en qué aplicaciones pueden hacer con todo eso. ¿Por qué hacemos eso? Porque creemos que si inspiramos a la persona a poder, que si inspiramos a la persona en saber las aplicaciones que puede hacer con esta tecnología, finalmente eso lo va a motivar a querer seguir aprendiendo ese lenguaje de programación o esa tecnología. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos diciendo por qué es tan popular el lenguaje de programación de Python? Y ahí me gustaría, ChatGPT, que nos puedas decir, desde tu punto de vista, por qué crees que es tan popular este lenguaje de programación y por qué quizás deberían aprenderlo, ¿no? Python es popular debido a su enfoque en la legibilidad y la simplicidad del código. Su sintaxis clara y concisa permite a los programadores expresar ideas con menos líneas de código, lo que facilita su aprendizaje y comprensión. Además, cuenta con una amplia gama de bibliotecas y frameworks que hacen que el desarrollo de aplicaciones sea más eficiente. Python es versátil y se utiliza en diversos campos como desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial y automatización.
Su comunidad activa y su documentación completa también contribuyen a su popularidad. Perfecto, exacto. Justamente por lo que tú comentas es que la gente adora iniciar a programar en Python. Esto ya tiene muchos años, desde que salió el lenguaje de programación, pero justamente su filosofía de legibilidad y simplicidad de código es que genera que se haya formado tan rápido un conjunto de personas apasionadas por este lenguaje de programación. Es por eso que existe una gran comunidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante en una tecnología o lenguaje de programación tener una comunidad, porque finalmente te puedes sostener de ella para que te puedan ayudar en proyectos, en preguntas concisas. Ser consciente que detrás de una tecnología hay toda una comunidad, da la facilidad a que tú te sientas tranquilo en saber que siempre vas a tener con quién contar ante cualquier duda. Entonces, justamente gracias a esa filosofía que tú comentas de la legibilidad y la simplicidad del código, es que facilita finalmente a que muchos quieran codificar en esto. Además, que luego cuando ya sigamos en nuestra ruta, tal como tú comentaste, vamos a conocer toda esa amplia gama de bibliotecas y frameworks que nos ayudan en ese desarrollo de aplicaciones, de diferentes aplicaciones. Y tú comentaste algunas aplicaciones, gracias a que Python indicaste de que es versátil. Y sí, eso es lo que particularmente adoro. Yo hoy en día utilizo Python para desarrollo web, para Internet de las cosas, para programación de hardware, de software, data science, etcétera, etcétera. Que justamente las especialidades que comentaste o los campos a los que nosotros podemos dirigirnos mientras vayamos aprendiendo justamente Python. Uno de ellos que comentaste es el desarrollo web, el análisis de datos, la inteligencia artificial, justamente parte de lo que tú eres, o en parte de lo que tú eres alimentado o procesado, que es la inteligencia artificial, y la automatización. Entonces, finalmente creo que hoy en día una persona que se adentra a la programación en Python tiene un futuro asegurado, y es parte de lo que tú has comentado. Pero mira, me parece muy interesante todo lo que has dicho, y creo que sería bueno, sobre todo, adentrarnos un poco más en especificar este gran potencial que tiene Python en alguna especialidad. Me acabas de decir, por ejemplo, alguna de esas especialidades con Python, y te comento que anteriormente en el podcast de Making Home hemos tenido a una profesional en Data Science, en ciencia de datos, ¿vale? Entonces ella nos ha comentado toda su experiencia en ello, toda su expertise, y como uno de los lenguajes de programación que recomendaba era Python. ¿Te parece si explicas entonces de manera breve a los oyentes cómo se aplica Python en Data Science para que finalmente a ellos les quede bastante claro cómo se adentra un poquito más en una de esas especialidades con Python? Python se ha convertido en uno de los lenguajes más utilizados en Data Science debido a su poder y versatilidad. Proporciona una amplia gama de bibliotecas y herramientas especializadas, como NumPy, Pandas, Matplotlib y SciPy, que permiten la manipulación, análisis y visualización de datos. Okay. Además, librerías como scikit-learn y TensorFlow ofrecen potentes capacidades de aprendizaje automático y deep learning. Python también se integra fácilmente con otras tecnologías utilizadas en Data Science, como SQL, Hadoop y Spark. Su sintaxis clara y legible, combinada con su amplia comunidad y recursos de aprendizaje, lo convierten en una elección popular para profesionales de Data Science. Bueno, ahora ya nos queda claro por qué toda esta comunidad de profesionales en ciencia de datos o Data Science pues lo prefiere. Inclusive has mencionado cómo es que esto se integra fácilmente a otras tecnologías ya utilizadas. Es decir, que si ya existen profesionales que están en este ámbito de Data Science y que quizás utilicen otras tecnologías como es SQL, Hadoop o Spark, que lo has mencionado, pues es fácilmente integrable con Python gracias a que, nuevamente hemos dicho la definición, a su sintaxis clara y legible. Entonces esto lo vuelve muy interesante, además de la diversas gama de bibliotecas y herramientas especializadas que tiene este lenguaje de programación y que facilita justamente el que cualquier persona pueda profundizar, no solamente iniciar en Data Science con Python, sino profundizar en ese sector, en ese campo que es muy interesante y que hoy en día está bastante y ampliamente desarrollado por diversas empresas. Incluso siempre comento cuando enseño Python de que todas las empresas sí o sí ya están utilizando esto. Muchas empresas
que nosotros utilizamos desde sus aplicativos. Por ejemplo, las redes sociales utilizan mucho data science con Python, inclusive inclusive Netflix, para poder predecir qué serie o película nos recomienda, pues eso lo hace en parte con Python. Y es que estas empresas separan en lo que se llama microservicios para que dentro de alguno de esos servicios poder a lo mejor aplicar Python y una de estas especializaciones. Por ejemplo, en una parte de estos microservicios pueden aplicar solo Data Science con Python, en otra parte pueden aplicar igualito Data Science con otro lenguaje de programación, en otra aplicación pueden utilizar inteligencia artificial, en otra aplicación desarrollo web y en alguna de ellas utilizar Python como otro lenguaje de programación. Es igual de interesante como cualquiera de esos lenguajes de programación o de esos campos, sí o sí los vemos ya aplicados en las tecnologías que hoy en día utilizan las empresas o las redes sociales más conocidas o startups más conocidas como las que ya les comenté de Facebook o Netflix. Así que desde ya imagínense, si estas empresas grandes ya lo están utilizando, hay muchas empresas en el mundo que sí o sí te van a dar una oportunidad laboral si es que aprendes Python, ¿ok? Entonces, sabiendo todo esto, ya hemos visto la gran importancia y creo que ya todos están motivados a aprender Python. La idea ahora es decirles, oye, ¿por dónde inicias para aprender desde cero? Entonces, acá ChatGPT, ¿qué ruta o qué me puedes comentar tú de qué ruta debería seguir esta persona para poder iniciar a aprender Python desde cero y finalmente aprender programación en Python? Este punto de partida puede finalmente ayudarlos a ellos a tener más claro, vale, desde aquí voy a iniciar porque en verdad quiero especializarme en Python. Coméntanos, por favor. Si estás comenzando desde cero con la programación en Python, te recomendaría seguir estos pasos. Familiarízate con la sintaxis básica. Aprende los conceptos fundamentales de Python, como variables, tipos de datos, estructuras de control, como bucles y condicionales, y funciones. Practica con ejercicios simples, resuelve pequeños desafíos de programación utilizando los conceptos que has aprendido. Puedes encontrar ejercicios en línea o utilizar plataformas interactivas como CodingBat o HackerRank. Buenas. Aprende sobre las estructuras de datos, explora las listas, tuplas, conjuntos y diccionarios en Python, y comprende cómo utilizar y manipular cada una de ellas. Buenísimo. Sumérgete en las bibliotecas básicas. Familiarízate con las bibliotecas fundamentales de Python, como NumPy para manipulación numérica, Pandas para análisis de datos y Matplotlib para visualización de datos. Construye proyectos pequeños. A medida que adquieras más conocimientos, comienza a desarrollar pequeños proyectos en Python para aplicar lo que has aprendido y ganar experiencia práctica. Explora áreas especializadas. Una vez que te sientas cómodo con los conceptos básicos, puedes aventurarte en áreas especializadas de Python, como desarrollo web con Django o Flask, aprendizaje automático con scikit-learn, o procesamiento de imágenes con OpenCV. Vale. Recuerda que la práctica constante es clave para el aprendizaje de la programación. Utiliza recursos en línea, tutoriales, libros y, si es posible, busca un mentor o únete a una comunidad de programadores para compartir experiencias y obtener ayuda cuando la necesites. Buena suerte en tu viaje de aprendizaje en Python. Qué bueno, deseo lo que les impartes a la comunidad. Y qué chévere también, mira, me quedo con muchos puntos de lo que has comentado que son muy interesantes. Por ejemplo, iniciaste diciendo que es importante que partan de familiarizarse con la sintaxis básica. Justamente nosotros, hay algunos contenidos gratuitos que tenemos en la plataforma, te comento ChatGPT. Hay contenidos gratuitos para toda la comunidad donde pueden iniciar a conocer estas sintaxis básicas programando y ya practicando, que es justamente el segundo punto que comentaste, que practiquen con ejercicios simples. Justamente en esos contenidos gratuitos hacemos un conjunto de ejercicios muy simples y que ellos van a poder aprender desde ahí, obviamente explicado. Yo soy personalmente quien lo dicta y les explicamos todo el ejercicio paso por paso. Entonces eso ayuda a que se familiaricen. Recuerden que pueden ir a makinghome.com en los proyectos y ahí van a ver el contenido gratuito de programación. Y justamente ahí les enseñamos las sintaxis básicas, pero ya tenemos también un bootcamp donde enseñamos todo lo que tú has justamente comentado, desde los conceptos fundamentales de Python, las variables, los tipos de datos, las estructuras de control desde bucles y condicionales y diversas funciones y hasta métodos. Entonces, inclusive ahí no solamente abarcamos las habilidades duras,
sino las habilidades blandas que estos programadores requieren para partir adecuadamente en el desarrollo de Python. Y tú has comentado una ruta que inclusive le va a servir ya a niveles ya intermedios o en todo ese camino de dirigirse a aprender el desarrollo un poco más profesional de Python. Y algo que comentaste que me gusta muchísimo y que no solamente tienen que esperar a aprender todo de Python para hacerlo, sino desde ya lo pueden hacer, que es justamente lo que nos especializamos en la plataforma, es que pueden construir proyectos pequeños. ¿Vale? Tú has comentado que a medida que van adquiriendo ese conocimiento, pueden ir haciendo esos pequeños proyectos básicos de Python. Yo creo que desde ya lo pueden hacer y es que es algo nuevo lo que nosotros ofrecemos de poder aprender un proyecto desde cero justamente con Python. Y eso es lo que les ofrecemos también. Y lo que les recomendamos también que puedan hacer, que puedan construir proyectos pequeños con Python. Que no se compliquen la vida en que deben hacer proyectos muy excesivamente complejos, pasado por todo un aprendizaje largo. No, porque la idea es que tú ya vayas desarrollando esa práctica y sobre todo ese portafolio de proyectos que te van a ser atractivos laboralmente. Y justamente ahí comenta ChatGPT el poder apoyarnos de recursos, de tutoriales, de plataformas como Making Home para poder ayudarte en ese camino. Está muy bien lo que hemos comentado, así que hasta este punto está muy bien que me hayas comentado la ruta. Inclusive mencionaste cómo construir esos pequeños proyectos con Python, que lo pueden hacer con Making Home y muchísimo más. Ahora, en ese proceso que hemos ido aprendiendo y que nosotros también hemos ido enseñando, uno de los espacios para programar en Python que siempre hemos recomendado y que nos han recomendado desde un inicio hace muchos años y que ahora recomendamos a nuestros estudiantes es que se puedan apoyar de Google Colaboratory, ¿vale? Que finalmente esto es un espacio online que te permite programar. Es decir, así como abrimos en el Google Drive para crear un archivo de Doc o de Excel de las herramientas de Google Workspace, también podemos en Google Drive, también podemos aprovechar en ese mismo espacio de crear un archivo de Google Colab que nos ayude finalmente a poder ya programar desde ahí en Python sin necesidad de editar o de instalarnos un editor de texto o un software especializado como los software que has comentado tú para cada campo en específico. Entonces yo te quería preguntar a ti, ¿qué te parece esta plataforma de Google Colab que no solamente nosotros lo utilizamos, sino que muchísimas personas en el ámbito ya lo utilizan para poder iniciar? ¿Qué te parece sobre ello? No sé si me puedes comentar algunas ventajas de Google Colab y luego ya partimos de esas ventajas para decir también qué otras limitaciones podría tener esto. Pero primero dime qué ventajas podría tener este Google Colab. Google Colaboratory, también conocido como Colab, es una excelente plataforma en línea para comenzar a programar en Python. Ofrece un entorno de desarrollo basado en la nube que te permite ejecutar y escribir código Python directamente desde tu navegador, sin necesidad de configurar un entorno local. Aquí hay algunas ventajas de utilizar Google Colab. A ver. Acceso rápido y gratuito. Puedes acceder a Colab de forma gratuita con una cuenta de Google. No es necesario instalar Python ni ninguna biblioteca adicional, ya que todo se ejecuta en la nube. Entorno colaborativo. Colab permite compartir y colaborar fácilmente en notebooks de Python con otros usuarios. Puedes trabajar en proyectos en equipo o incluso compartir tus notebooks con la comunidad, Making Home. Eso quiere decir de que yo, por ejemplo, si hago un proyecto o cualquiera de la comunidad hace un proyecto o hace un ejercicio, fácilmente lo puede compartir simplemente con un link. Así que eso está bueno, eso, buen punto. Puedes trabajar en proyectos en equipo o incluso compartir tus notebooks con la comunidad, Making Home. Perfecto. Potencia computacional. Colab ofrece acceso a recursos de hardware de Google, como GPUs y TPUs, que son útiles para tareas que requieren una mayor capacidad de procesamiento, como el aprendizaje automático. Integración con otros servicios de Google. Puedes importar y exportar datos desde servicios como Google Drive y Google Sheets, lo que facilita el manejo de datos en tus proyectos. Buenísimo. Eso quiere decir que podemos ya aprovechar las herramientas de Google que nos ofrece Google y que fácilmente lo podemos encontrar en el Workspace de Google, el espacio de trabajo de Google, o también en el Google Drive. O sea, ¿quién no ha creado o ha tenido un Excel de Google o un archivo de documento de Google? En fin, las diversas aplicaciones de Google y poder integrarlas a justamente ese código que podemos hacer. Y la grande ventaja que hayas comentado de Google Colab, que desde ya lo podemos aprovechar, así que está buenísimo. Pero obviamente
no se queda ahí, sino hay que ciertas limitaciones. Entonces, hablemos de esas limitaciones. Coméntame un poquito más de esas limitaciones que tiene Google Colab. Sin embargo, ten en cuenta que Colab tiene algunas limitaciones en comparación con un entorno de desarrollo local completo. La duración de las sesiones puede ser limitada, y los recursos computacionales pueden ser compartidos con otros usuarios, lo que puede afectar el rendimiento en tareas intensivas. En resumen, Google Colaboratory es una excelente opción para comenzar a programar en Python, especialmente si deseas una solución en línea y colaborativa. Te recomendaría utilizarlo para tus proyectos iniciales y, a medida que adquieras más experiencia, considerar configurar un entorno de desarrollo local en tu computadora para tener un mayor control y flexibilidad. Perfecto, eso tiene muy bien, mucha coherencia con lo que venimos ya explicando, que justamente nos va a facilitar en ese punto de partida de la programación con Python, donde podemos hacer ejercicios básicos que finalmente nos ayuden a poder realizar justamente ese aprendizaje básico que nosotros queremos hacer. Entonces, ya sabemos las limitaciones que tiene, pero como punto de partida, pues nos va a servir muchísimo Google Colab. Ya en el camino que vayamos aprendiendo, extendiendo nuestro aprendizaje a campos más especializados, podemos elegir un editor de texto como Visual Studio Code o finalmente los software especializados en los campos. Como has dicho tú inicialmente, hay software para deep learning, software para la adquisición o análisis de datos, software para inteligencia artificial, software para deep learning, que son campos diferentes en donde se puede aplicar finalmente la programación con Python. Así que es súper interesante. Ya sabemos, la recomendación, poder partir con Google Colab para que no haya necesidad de poder instalarnos nada, sino que de manera online ya empecemos a programar en Python. Pero entonces acá nace otra consulta muy interesante. ¿Cuáles entonces serían esos primeros conceptos de programación que debería yo ya empezar a programar en Python? ¿Vale? Es decir, ¿cuáles serían mis primeros códigos que tendría que hacer yo? Porque siempre que yo a nivel profesional iniciaba a programar en Python, siempre tenía la duda, ya sé los conceptos, las definiciones, ya sé de que pues Python es cool, pero entonces, ¿por dónde inicio? ¿Cuáles las primeras cosas que programo? Y siempre me hacía esa pregunta en todos los lenguajes de programación. ¿Qué es lo primero que codifico? Entonces me gustaría que tú puedas compartir ahí algo sobre eso, sobre cuáles serían esos primeros puntos que yo debería empezar a programar en este punto de partida que tengo en Python. Claro. Aquí tienes una lista de los primeros conceptos de programación en Python que podrías aprender. Imprimir en pantalla. Variables y tipos de datos. Okay. Operaciones matemáticas básicas. Perfecto. Estructuras de control, condicionales. Estructuras de control, bucles. Listas. Funciones. Importar bibliotecas. Estos son conceptos fundamentales que te ayudarán a familiarizarte con la programación en Python y sentarán las bases para tu aprendizaje. Recuerda que cada uno de estos temas tiene su sintaxis y reglas específicas en Python, por lo que es importante investigar y practicar más a fondo para obtener una comprensión completa. Vale, me parece una lista bastante concisa y específica para poder iniciar, y me gustaría quizás profundizar un poquito más para los oyentes sobre cada una de estas listas que has comentado. Por ejemplo, has dicho en primer lugar que aprendamos a imprimir en pantalla. ¿Qué significa eso? Que aprendamos a cómo es que nosotros podemos imprimir alguna función que hagamos. Por ejemplo, siempre iniciamos en un lenguaje de programación imprimiendo nuestro típico hola mundo. Entonces, yo creo que poder saber cómo hacer tu primer hola mundo en Python sería bastante esencial, y es muy sencillo, como un print y entre paréntesis y entre comillas qué es lo que quieres imprimir, ¿vale? Así que en una línea de código ya sabes cómo imprimir justamente en pantalla algún término. Y más allá de eso también, o complementario a eso, podemos hacer a cómo interactuar con el usuario, finalmente cómo pedirles datos para que en función a eso también hagamos una funcionalidad que luego lo vamos a incrustar dentro de una variable y tipo de datos que tú mencionaste, que es el segundo punto que deberíamos aprender: cómo hacer variables numéricas, variables de texto y finalmente esos tipos de datos que van a ser un conjunto de números o un conjunto de textos, y cómo separarlos. Por ejemplo, el texto se reconoce como un conjunto de caracteres, ¿vale? Así que tener bien claro esto nos va a ayudar
también a seguir en esta ruta de aprendizaje, que luego, por ejemplo, los números podemos adecuarlos a las operaciones matemáticas básicas, donde podemos aprender a sumar, restar, dividir, multiplicar y otras operaciones, y que luego lo podemos complementar, por ejemplo, con eso inicial que nos enseñaron en clases, como son, por ejemplo, hallar el área del cuadrado, el triángulo, esas operaciones geométricas que nosotros teníamos que hacer con figuras geométricas, y que también lo podemos llegar a calcular con estas operaciones matemáticas que aprendemos con Python. Luego ya adentrarnos en estructuras de control como son condicionales, if else, que es muy utilizado, condicionales en cualquier lenguaje de programación y que lo vamos a utilizar bastante, pero bastante en muchos de las programaciones que realicemos, como también los típicos bucles, que también lo vamos a utilizar sin fin, en un sinfín de aplicaciones en cada programación que hagamos con Python. Ahí tenemos el for y el while, que lo vamos a utilizar bastante. Luego ya listas y funciones, inclusive métodos que van a complementar a nuestro trabajo, y importar bibliotecas que nos van a ayudar muchísimo en el desarrollo de cada programación que hagamos a niveles avanzados en cada campo. Así que, como recomendaste, es importante que vayamos aprendiendo cada una de estas bases en nuestra ruta de aprendizaje. Perfecto, ha sido bastante claro lo que nos has dicho, y en función a toda esa base que nos has recomendado y aprendido, y esa ruta de aprendizaje también que es fundamental para poder iniciar en Python, siempre es importante que nosotros aprendamos esas definiciones haciendo ejercicios, más allá de pequeños ejercicios, de pequeñas líneas de código que nos ayuden a aprender esos términos. También es necesario poder aprender con ejercicios cómo aplicar cada uno de ellos. Por lo menos es algo que me gustaba a mí y es algo que también enseñamos hoy en día en la plataforma. Siempre que vayamos cada concepto, inclusive en el bootcamp, cada concepto lo hacemos con ejercicios directamente. Entonces yo me gustaría preguntarte, que estos ejercicios finalmente me van a llevar a pequeños proyectos. ¿Qué proyectos básicos recomendarías tú que podamos hacer? ¿Me puedes hacer una lista de esos proyectos básicos que recomendarías a los oyentes para poder iniciar? Claro. Aquí tienes algunos ejercicios básicos que puedes practicar en tus primeros pasos de programación con Python. Imprimir en pantalla. Escribe un programa que imprima, hola, mundo. En la consola. Cálculo de áreas. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar el valor de la base y la altura de un triángulo, y luego calcule y muestre en pantalla su área. Claro, que es eso lo que les comenté hace poco. Cálculo de áreas. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar el valor de la base y la altura de un triángulo, y luego calcule y muestre en pantalla su área. Suma de números. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar dos números, los sume y muestre el resultado. Operaciones matemáticas. Verificar número par o impar. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar un número y determine si es par o impar. Muy bien. Luego, muestra un mensaje en pantalla con el resultado. Muy Conversor de unidades. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar una longitud en metros y la convierta a centímetros y pulgadas. Muestra los resultados en pantalla. Contador de palabras. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar una oración y cuente cuántas palabras contiene. Luego, muestra el número de palabras en pantalla. Calculadora de edad. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar su año de nacimiento y calcule su edad actual en base al año actual. Muestra la edad en pantalla. Tabla de multiplicar. Escribe un programa que solicite al usuario ingresar un número y muestre la tabla de multiplicar de ese número del 1 al 10. Estos ejercicios te brindarán práctica en la aplicación de los conceptos básicos de Python. Recuerda que puedes modificar y ampliar estos ejercicios según tu nivel y creatividad. Diviértete programando. Qué genial final para los oyentes. ¿Sabes qué? Dentro de todo lo que me has dicho, que me parece muy bien esos ejercicios, es que dentro de nuestra comunidad de Making Home hay muchos docentes. Te comento que hay muchos docentes de nivel primaria o secundaria, como también docentes técnicos universitarios y muchos estudiantes también, por supuesto. Entonces has hecho muchos ejemplos de ejercicios que ellos inclusive ya lo pueden aplicar en su educación. Por ejemplo, si hay docentes de matemáticas, saben que ya pueden aplicar esos ejercicios matemáticos con programación con Python, dando un valor agregado a su enseñanza. Así que está muy bien estos ejercicios que hemos comentado y que finalmente ayudarán a los estudiantes a que puedan saber cómo seguir adentrándose en todo esto. ¿Y qué pasa? Que es algo que sucede mucho en la programación. ¿Qué pasa si yo cometo un error, si tengo un error en la programación?
¿Me puedo apoyar por si acaso de ti en poder responder a esa duda? Como también existe quizás alguna documentación como lo existe en otros lenguajes de programación, ¿existe alguna documentación que me pueda ayudar con eso? ¿Me puedes aclarar eso, por favor? Claro. Estoy aquí para ayudarte con cualquier duda que puedas tener sobre los ejercicios o cualquier aspecto relacionado con la programación en Python. Perfecto. En cuanto a la documentación, Python cuenta con una documentación oficial muy completa que te será de gran ayuda. Así. Puedes acceder a ella en el sitio web oficial de Python, python.org, y encontrar documentación detallada sobre la sintaxis, las bibliotecas estándar y los conceptos clave de Python. Perfecto. Entonces ya sabemos de que más allá de que si yo tengo un error, puedo contar contigo para que me ayudes. Ingreso a chat.open.ai.com y te hago una consulta respecto a eso, dándote contexto. Como también sé de que existe una documentación oficial de Python que me puede ayudar a descartar dudas. Para los que no saben, para poder llegar a esta documentación, también puedes ir a Google y poner documentación oficial de Python, y el primer enlace que te salga es ese el que tienes que apoyarte. Una vez que ingreses a ese enlace, dentro de todos los enlaces que te aparecen en la página oficial de Python, le das a tutorial y ahí vas a tener todos los códigos o la lista de códigos que necesitas saber siempre a tu disposición para poder descartar dudas. Pero aparte de esos documentos, me imagino que hay otros documentos que me pueden servir para poder responder ante dudas. ¿Me puedes comentar esos? Ya me comentaste sobre la documentación de Python y sobre tu apoyo, pero aparte de eso hay otros espacios, plataformas o documentos que puedo apoyarme para poder descartar mis dudas. Además de la documentación oficial, existen numerosos recursos en línea que pueden ser útiles para resolver dudas y ampliar tu conocimiento. Algunos de ellos incluyen Stack Overflow, una comunidad en línea donde puedes hacer preguntas y encontrar respuestas a problemas específicos de programación. Es probable que alguien ya haya tenido una pregunta similar a la tuya y pueda ayudarte. Por supuesto, siempre pasa. Tutoriales en línea. Hay una variedad de tutoriales y cursos en línea que abordan diferentes aspectos de la programación en Python. Puedes encontrar tutoriales gratuitos y de pago en plataformas como Udemy, Coursera, Codecademy y YouTube. Muy bien. Foros y comunidades en línea. Participar en foros y comunidades dedicadas a Python, como Learn Python en Reddit o el foro de Python en Stack Overflow. Exacto. Puede ser una excelente manera de obtener ayuda, compartir experiencias y aprender de otros programadores. Completamente de acuerdo. Libros y recursos impresos. Si prefieres un enfoque más estructurado, también puedes explorar libros y recursos impresos dedicados a la programación en Python. Algunos títulos populares incluyen Python Crash Course, de Eric Mates, y Learning Python, de Mark Lutz. Buenas. Recuerda que aprender a programar implica un proceso continuo de práctica, exploración y resolución de problemas. No temas hacer preguntas y buscar información para expandir tus conocimientos. Buena suerte en tu camino de aprendizaje con Python. Me encanta que siempre termines toda tu explicación diciéndole lo mejor en este camino, y es algo que también es importante, o sea, no solamente meternos a dar recomendaciones instructivas, sino motivarlos, y qué mejor que siempre termines de esa manera. Perfecto, creo que ya todo ha quedado claro respecto a cómo iniciar, qué ejercicios hacer y en qué se pueden apoyar, qué documentaciones. Pero como hemos dicho, no solamente es quedarse en ejercicios, sino también hacer proyectos base, proyectos básicos. Así que, como siempre, cerramos en este podcast y ya vamos justamente a hacer este podcast ya para terminar este lindo podcast que estamos teniendo contigo, ChatGPT. Siempre con nuestros invitados les pedimos dos cosas: que reten con un proyecto a los oyentes, como también que digan un mensaje final de todo lo que hemos hablado. Entonces, complementario y también en coherencia con todo lo que hemos venido hablando, de que más allá de los ejercicios hagamos proyectos básicos, ¿qué proyectos básicos recomendarías? Sabiendo que nosotros también, enseñamos algunos proyectos, pero ¿qué proyecto básico más allá de lo que enseñamos podrías tú recomendar? O a lo mejor de lo que ya enseñamos, ¿qué otros proyectos podrías recomendar? ¿Podrías quizás darnos algunas recomendaciones al respecto? Claro. Aquí tienes algunas ideas de proyectos básicos que podrías iniciar en Python. Perfecto. Calculadora. Crea una calculadora interactiva que permita realizar operaciones matemáticas básicas, como suma, resta, multiplicación y división. Muy operaciones Generador matemáticas. de contraseñas. Desarrolla un programa que genere contraseñas seguras de forma aleatoria, permitiendo al usuario especificar la longitud y los tipos de caracteres a incluir.
Convertidor de unidades. Crea un programa que permita convertir entre diferentes unidades de medida, como Celsius a Fahrenheit, kilómetros a millas o libras a kilogramos. Claro, porque es full Lista de operaciones tareas. matemáticas. Desarrolla una aplicación que permita al usuario crear una lista de tareas, agregar nuevas tareas, marcarlas como completadas y eliminarlas. Juego Genial. del ahorcado. Implementa el clásico juego ese del lo tenemos ahorcado, en la plataforma. donde el jugador debe adivinar una palabra oculta ingresando letras. Simulador de dados. Crea un programa que simule el lanzamiento de dados y muestre los resultados obtenidos. Claro, resultados aleatorios. Generador de tarjetas de cumpleaños. Desarrolla un programa que genere tarjetas de cumpleaños personalizadas, permitiendo al usuario ingresar el nombre del destinatario y un mensaje. Ese es interesante. Estos Ese es proyectos te brindarán la oportunidad de aplicar los conceptos básicos de Python y desarrollar habilidades prácticas. A medida que te sientas más cómodo, podrás explorar proyectos más desafiantes y adaptados a tus intereses. Recuerda que la clave está en la práctica y la perseverancia. Muy bien. Diviértete creando tus propios proyectos con Python. Siempre motivándonos. Y qué chévere, muchos de esos proyectos básicos estoy completamente de acuerdo que deberían ejercerse. Y qué bueno que lo hayas comentado también. Algunos de ellos los enseñamos de manera gratuita en la plataforma cómo hacer, como también algunos de ellos ya lo tenemos en la plataforma como proyectos. Por ejemplo, el ahorcado, que es parte de un proyecto donde enseñamos un conjunto de minijuegos y pequeñas aplicaciones con Python. Así que qué chévere que lo hayas comentado, y finalmente en muchos de esos aplicas solamente los fundamentos básicos que hemos dicho, ¿no? Desde los fundamentos de operaciones matemáticas, desde variables, desde if-else, condicionales, desde bucles, así que es muy fácil que ellos lo puedan aplicar. Pero mira, más allá de esos proyectos, para complementar esta parte ya final de qué proyectos retarlos, ya que estamos hablando contigo, que eres una inteligencia artificial, también me gustaría retarlos a ellos a que sigan aprendiendo y se reten a hacer un proyecto de inteligencia artificial con Python. Así que me gustaría que les pueda decir en este camino de la ruta, en esta ruta de aprendizaje que vienen desempeñándose ellos, ¿qué proyectos de inteligencia artificial les recomendarías? Quizás alguno de ellos puedo recomendarle que lo vean en la plataforma. Excelente. Aquí tienes algunos proyectos de inteligencia artificial, IA, que podrías realizar en Python para poner a prueba tus habilidades y explorar este emocionante campo. Perfecto. Clasificador de imágenes. Crea un modelo de Yala. IA que pueda clasificar imágenes en diferentes categorías, como perros y gatos, flores o automóviles, utilizando técnicas de aprendizaje automático. Justo tenemos uno para perros en la Reconocimiento plataforma. de voz. Desarrolla un También. sistema capaz de reconocer comandos de voz y convertirlos en acciones, como activar una función específica en tu programa o dispositivo. También lo tenemos en la plataforma. Chatbot. Crea Uf, un chatbot utilizando técnicas También. de procesamiento del lenguaje natural para interactuar con los usuarios y proporcionar respuestas relevantes a sus consultas. También tenemos como hacer un chatbot en la plataforma. Detección de fraudes. Implementa Vale, un modelo muy de buen IA que proyecto. pueda detectar patrones y anomalías en datos financieros para identificar posibles casos de fraude. Muy bien. Generador de texto. Entrena un modelo de IA para generar texto automáticamente, ya sea en forma de cuentos, poesía o incluso código fuente. Como un chatbot más o menos. Sistema de recomendación. Crea un sistema que recomiende películas, música, libros u otros productos según los intereses y preferencias del usuario, utilizando Muy técnicas bien. de filtrado colaborativo o basado en contenido. Sí, sí, sí. Recuerda que estos proyectos de IA pueden ser desafiantes, pero De también hecho que muy sí. gratificantes. Sí, sí. A medida que adquieras más conocimientos y habilidades, puedes aumentar la complejidad y personalización de tus proyectos. No tengas miedo de experimentar y explorar diferentes enfoques en el campo de la IA. Disfruta del proceso de aprendizaje y de la magia de la inteligencia artificial. Y de la magia finalmente de terminar aprendiendo una tecnología nueva, un lenguaje de programación nueva, algo nuevo finalmente. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, justamente mientras lo mencionabas, decía de que 3 de esos proyectos están en la plataforma, inclusive en la plataforma tenemos un proyecto de Deep Learning con Python, también de encriptación, por ejemplo, WhatsApp tiene encriptados los mensajes para seguridad y para mantener esa seguridad de las conversaciones de cada usuario. Entonces ahí te enseñamos cómo hacen esas encriptaciones con Python posiblemente, no de WhatsApp obviamente, pero sí en general. Y hay muchas aplicaciones que han mencionado que justamente enseñamos en la plataforma, inclusive en el tiempo de la pandemia, enseñamos a cómo hacer una regresión exponencial de información con Python. Así que por ahí les recomendamos que lo puedan ver. Y listo, como hemos dicho, ya hemos retado un proyecto a la comunidad. Lo siguiente es que digamos
cuál es la enseñanza en función a todo lo que hemos visto el día de hoy, en función a toda la ruta de aprendizaje. ¿Qué enseñanza o qué recomendación final ya para despedirte, ChatGPT, y gustoso de tenerte acá en este podcast nuevamente? ¿Qué mensaje final le darías a la comunidad de Making Home para que se sigan motivando en seguir aprendiendo y a desarrollar finalmente más proyectos? Gracias a ti por invitarme al podcast de Making Home. Perfecto. Ha sido un placer acompañarlos y compartir conocimientos sobre el tutorial Igualmente. de Python desde cero. Espero que la información proporcionada sea útil para todos los oyentes y que encuentren inspiración para embarcarse en su viaje de aprendizaje en programación. De hecho que sí. Recuerden que aprender a programar es un proceso continuo y emocionante. No tengan miedo de explorar, practicar y construir proyectos con Python. La comunidad de programadores está llena de recursos y personas dispuestas a ayudar. Así que sigan adelante, enfrenten nuevos desafíos y disfruten de la maravilla de la programación con Python. Hasta la próxima, comunidad Making Home. Les deseo Gracias. mucho éxito en su camino de aprendizaje y desarrollo. Qué genial. Muchísimas gracias por tus buenos deseos, no solamente para nosotros, sino para la comunidad en general. Me quedo con lo que justamente indicabas de disfrutar justamente este camino de poder aprender algo nuevo. Y siempre que aprendemos algo nuevo, el temor está en ¿qué pasa si me equivoco? ¿Voy a ir solo en este camino? Y la verdad, como hemos dicho en el transcurso de toda esta charla, de todo este podcast con ChatGPT, es de que nunca vamos a estar solos. Lo maravilloso del lenguaje de programación de Python es que hay una comunidad alrededor tuya que siempre te va a poder apoyar. Inclusive la comunidad Making Home, si tienes alguna duda, siempre vamos a estar ahí para poder responderte. O la comunidad de Python en Facebook, o la comunidad de Python en videos de YouTube. En general, gracias a que Python es tan legible, tan fácil, tan sencillo y que muchas personas lo han aprendido, tienes toda una comunidad a tu disposición. Así que nunca vas a estar solo en este camino de aprendizaje. Y desde ya eso tiene que ser una gran motivación, como indica ChatGPT, a que podamos iniciar. Muchas gracias ChatGPT. Saben que ya pueden contar con ChatGPT en chat.openai.com y que ahí le pueden preguntar lo que gusten. ¿Ok? Y finalmente, muchas gracias ChatGPT. Y ya desde ya estamos nosotros enseñando también en nuestro bootcamp de Python a cómo aprender Python contigo. Les estamos enseñando a cómo hacerte las preguntas adecuadas. Así que si les interesa lo que están escuchando esto, nos pueden escribir por interno. Y sin más, muchas gracias ChatGPT de nuevo por estar con nosotros. A ustedes oyentes, si les ha gustado lo que hemos presentado el día de hoy, estas conversaciones que tenemos por ChatGPT, me encantaría que puedan poner me gusta, que lo compartan esto con más personas para que aprendan finalmente este tutorial de cómo aprender Python desde cero. Y pues eso, que lo compartan. Si vemos que tiene el mismo nivel de apoyo que ha tenido el video anterior que hemos tenido con ChatGPT, les aseguro que vamos a volver a invitar a ChatGPT para muchos más contenidos. Así que sin más, muchas gracias y ya nos estamos viendo en un próximo podcast. Nos vemos, ChatGPT.